Bueno, muy buenas noches. Vamos a hacer algo. Yo voy a decir algo y ustedes me van a responder copiando lo que yo diga. ¿Listo? Muy buenas noches. Bueno, qué alegría, qué bendición de verdad. Qué bendición de verdad. Qué alegría estar aquí. De verdad que le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir este espacio con ustedes. De verdad que le doy gloria a Dios. Y, y bueno, creo que prepárense. Voy a tratar de dar lo mejor de mí para presentarles qué es lo que el Señor ha traído a mi corazón para nosotros, porque el mensaje primeramente lo recibo yo y el Señor luego permite que llegue a cada uno de nosotros. Voy a tratar de no decir tantas herejías, ¿sí? ¿Sí? ¿A cuántos saben aquí qué es una herejía? Alcen la mano, por favor. ¿Qué es una herejía? Alcenla otra vez, quiero ver las manos arriba, arriba, arriba. Bueno, hay muchas personas que no saben qué es una herejía. Una herejía, aunque es una palabra que suena como muy brusca, no es una palabra realmente tan mala. Etimológicamente la palabra herejía significa tomar parte de. Es decir, es una persona que toma una parte de la verdad y sigue, digamos que sacando alguna conclusión de eso. Por ejemplo, hay un hombre alrededor del siglo III, siglo IV, que se llamaba Arrio. Arrio tuvo una doctrina, cuando salió lo del arrianismo, en la que decía que Jesús sí era hijo de Dios. Él confesaba su fe ante Jesús y decía que él era el hijo de Dios, él era un sacerdote católico. Pero decía que Jesús no estaba en el mismo lugar del Padre. Es decir, como Jesús había sido creado, ahora conocemos que es más bien engendrado, ya después explicamos eso, cuál es la diferencia, pero él decía que como Jesús había sido creado, entonces Jesús no tenía la misma potestad del Padre, sino que el verdadero Dios era el Padre y Jesús era solamente el Hijo. Sí era el Salvador del mundo y sí era el que Dios había utilizado para salvar a los hombres, pero no era Dios. Entonces ahí nosotros podemos ver una herejía. El arrianismo tomó una parte de la verdad y es que Jesús es el Hijo de Dios, pero le faltó complementarla entendiendo que Jesús es Hijo de Dios y también es Dios. Después vamos a tener más tiempo para hablar de eso, pero voy a tratar de no decir tantas herejías porque voy a conjeturar mucho. Entonces, mucha atención, cualquier crítica la recibo al final. Espero que por aquí no hayan muchos herejes, sí, que no haya mucha gente aquí porque he escuchado muchas cosas en cuanto a la divinidad de Jesús y creo que la iglesia, son más temas doctrinales, pero creo que a la iglesia le hace falta también tener ese fundamento doctrinal para que tengamos claro quién es nuestro Dios. Entonces, dando esa pequeña introducción, vamos a empezar como tal. ¿A cuántos aquí le gustan las historias? Pero un gritico, por favor, denme un grito. ¿A cuántos aquí le gustan las historias? Amén. Sí, a mí también me gustan las historias. Yo les voy a contar una pequeña historia. Resulta que érase una vez en la provincia de Babilonia, siglo VI antes de Cristo, 3 jóvenes. Se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes compartían algo y es que tenían una misma fe. Ellos creían en Jehová, en el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Los 3 jóvenes tenían una profesión y es que eran comerciantes. Eran los encargados de llevar toda la parte económica de la provincia de Israel. Pasaba algo con estos jóvenes y era que aparentemente eran hombres íntegros, eran jóvenes que eran de buen nombre alrededor de las personas, que las personas estimaban y que ante ellos, digamos que parecían que eran muy buenas personas. Pero lo que sucedía era que Sadrach, Mesach y Abednego ocultaban muchos secretos. Ellos tenían cositas guardadas en su corazón que no se lo contaban a nadie, por el motivo de que ellos sabían que si eso salía a la luz, iba a ser algo que los iba a exponer, que les iba a dar mucha vergüenza. Ninguna persona en su vida, ni un familiar, ni siquiera dentro de esa trilogía de amigos que eran, se podía decir que eran mejores amigos, sabían esos secretos de su corazón. Y quiero que hablemos un poquito de cada uno de los 3. Sadrach, empezando,
era un muchacho que estaba luchando contra la pureza sexual. Sadrach llegó un momento en el que en un intercambio de negocios con un hombre, conoció a la hija de este hombre llamada Nitrosis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y les gusta el nombre? Bueno, es un nombre para que se lo pueden poner a su hija. A mí me gusta el nombre y como es mi historia, entonces yo hago lo que quiera. Por eso digo, voy a tratar de no decir tantas herejías porque, bueno, es mi historia y yo voy a hacer lo que quiera aquí. Entonces, él había conocido a Nitrosis y Nitrosis era una mujer babilonia. ¿Qué era lo que pasaba? Cuando ellos se encontraron, fue como un amor a primera vista. Se vieron y Sadrach supo su gusto por ella y ella supo su gusto por él. Pero lo que pasaba era que, como les dije, Nitrosis era una mujer babilonia y las mujeres babilonias estaban acostumbrados a estar con más de un hombre. Eran mujeres que rendían culto a otros dioses y esos cultos tenían que ver con cultos sexuales, donde se acostaban con uno, con otro y tenían relaciones para adorar a sus dioses. Entonces, Sadrach, además del gusto que tenía, reconocía que en esa mujer babilonia había una gran posibilidad para empezar a tener sus primeras experiencias sexuales. Pero Sadrach también sabía que le servía a un Dios y que quería guardarse en integridad para vivir para su Dios, para la persona que Dios había apartado para él. Esa es la lucha de Sadrach. Eso es lo que Sadrach no se atreve a contarle a nadie. Luego de Sadrach está Mesac. Mesac es un joven que lucha mucho con la rebeldía. Mesac es un joven que le cuesta mucho obedecer a sus padres. Es un joven que tiene constantemente conflictos con sus papás, que le cuesta obedecer. Es un joven que le cuesta sujetarse. Es un joven que cuando habla con los papás, así los papás le digan algo insignificante, Mesac se irrita. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando yo estoy hablando a veces con ciertas personas, puede ser que esa persona diga algo que me podría decir cualquier otra, pero yo siento que me irrita. Y lo peor de esto es cuando es una persona cercana a uno, ¿no? Cuando es una persona que uno ama y que está como esa constante irritación con esa persona sin tú saber por qué. Bueno, a Mesac le pasa eso. Es un joven, perdón, que le cuesta mucho obedecer, que vive mucho en esa lucha de la rebeldía. Luego seguimos con Abednego. Abednego es un joven que lucha mucho con la aprobación de los demás. Es un joven que constantemente está buscando la aprobación de los demás. Es un joven que cuando se equivoca, su autoestima baja, lo traiciona y empieza a preguntar, pero si hubiera hecho esto, pero si hubiera hecho aquello, pero estaba tal persona, pero no lo hice bien, pero lo puede haber hecho mejor. Así como a cada uno de nosotros nos puede pasar. Yo he sido como Abednego. A mí me ha costado mucho este tema de la aprobación. Creo que todos estamos en ese caminar constante de luchar cada vez más para que nos importe cada vez menos la aprobación de las personas, que podamos ser personas auténticas, genuinas, en libertad, que no dependamos de si está alguien o no dependamos de una situación, sino que podamos depender de nosotros mismos y de Dios. Entonces, yo contándoles como un relator externo los secretos de estos jóvenes que nadie más sabe, ahora entendemos cuál es más o menos la lucha que están viviendo. Resulta que estos jóvenes un día decidieron cada uno por su parte orar a Dios. Decidieron clamar con todo su corazón y decirle, Señor, ya no puedo más con la aprobación, ya no puedo más con mi sexualidad, ya no puedo más con mi rebeldía, porque era algo que había llegado hasta un punto en donde estaban cansados y en donde necesitaban que fuera la mano de Dios realmente la que los empezara a ayudar para que ellos pudieran vencer eso. Resulta que ellos empezaron a clamar y Dios le responde a cada uno y le dice, Sadrach, Mesach y Abednego, está bien. Le dice, voy a ayudarte, pero hay una condición. La primera condición es que tienes que confiar en mí. Es que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las circunstancias difíciles, vas a confiar. Y aun cuando no sientas mi presencia y aun cuando no escuches mi voz, vas a confiar en que yo esté ahí. Esa era la primera condición. La segunda condición era, te va a doler. Y esta es la parte que a ninguno de nosotros nos gusta. Pero les dijo a cada uno, Sadrach, Mesach y Abednego, les va a doler.
Pero si cumplen esta condición de confiar en Él y de aceptar ese dolor que va a venir a través de ese proceso que Dios va a tener con ellos, Dios les aseguró, los voy a ayudar. Y eso que me están pidiendo lo van a cambiar y lo van a vencer. Y yo no sé si tú has estado como estuvieron algunos de estos jóvenes, Sadrac, Mesach y Abednego, pidiéndole a Dios algo de lo que tú ya no quieres más en tu vida, que le dices, Señor, estoy luchando con esto, estoy luchando con aquello, necesito que me ayudes, no puedo más con esto. Y seguramente, así como Dios les dijo a Sadrac, Mesach y Abednego que les iba a doler, pero que confiaran que Él iba a estar ahí y que confiaran que si Él lo había prometido, Él iba a ayudarlos y Él iba a cambiar las cosas que ellos le estaban pidiendo. Entonces, así mismo, como lo hizo con nosotros, como lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros. Resulta que Dios empieza a vivir un proceso con Sadrac, Mesach y Abednego, en el que empieza a pasarlo por pequeñas pruebas que ellos a veces veían casi que insignificantes, pero eran pequeñas pruebas que los estaban acercando cada vez más a Dios. Entonces pasaban una prueba, pasaban otra, escuchaban la voz de Dios, empezaban a conocerlo más y más y más y más, y resulta que Sadrac, Mesach y Abednego empezaron a vivir esto que nosotros llamamos el proceso. El proceso, qué palabra tan hermosa, el proceso. Sadrac, Mesach y Abednego empezaron a ser procesados, empezaron a pasar por pruebas, empezaron a pasar por espacios donde iban a tener que ser probados, donde iban a tener que ser procesados y donde ellos, aunque no lo pensaron, después de un largo tiempo, después de unos largos meses de esas pruebas, de estas dificultades, llegaron a lo que hoy yo he titulado la última prueba. ¿Cómo la he titulado? La última prueba. Hoy vamos a hablar de esa última prueba que tuvieron Sadrac, Mesach y Abednego. Yo quiero que por favor vayamos a la Biblia, a Daniel capítulo 3. Hay una prueba final. Daniel capítulo 3. Ay, yo quiero cantar, pero la voz no me da. Daniel capítulo 3. Bueno, vamos, lo voy a leer todo, por favor. Uy, santo. Lo voy a leer todo, voy a tratar de hacerlo de manera rápida, así que vaya conmigo en la lectura. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado al rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír toda la voz del pueblo, el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos estos instrumentos de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego, ardiendo, perdón. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Yo creo que ya nos aprendimos varios instrumentos, ¿no? Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tremendo. Esta historia es tremenda. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzadas, sus turbanes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro de fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni en el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Qué tremenda historia. Espérenme, yo tomo agua porque no había calculado que fuera tanto. Bueno, qué tremenda historia, ¿no? ¿Cómo conectamos esto que yo les había dicho al comienzo con esta historia que acabamos de narrar en la Biblia? Yo no sé si fue la Biblia la que se copió de mí o yo me copié de la Biblia, porque las 2 historias estaban muy buenas, pero lo importante es que ahora nosotros conocemos la historia. Mi propósito en esta noche es que a través de esta historia que acabamos de escuchar, nosotros podamos extraer esos motivos que a nosotros nos ayudan a permanecer en las pruebas. Sadrach, Mesach y Abednego fueron jóvenes que permanecieron en las pruebas. Nosotros conocíamos cuál era la lucha, cuál era la batalla de Sadrach, Mesach y Abednego. Y hoy, dentro de toda esta historia que hemos leído, yo quiero exponer esos principios. Entonces, para los que están tomando notas, primer motivación, primer motivo que nosotros tenemos para permanecer en la prueba: la unción que traen los procesos pudre los yugos. Vamos por favor a Isaías capítulo 10, versículo 27. Lo voy a volver a repetir. La unción que traen los procesos pudren los yugos. Isaías capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Les voy a contar algo muy rápido, y es que en el contexto del Antiguo Testamento, cuando se refieren al yugo,
se refieren al yugo que le ponían a los bueyes en ese tiempo. No sé si sepan todos qué son los yugos, los bueyes, son animales que sirven para el campo, para arar la tierra, y esos animales le ponían un yugo a cada uno para que los dos pudieran cargar el mismo peso, para que pudieran hacer lo mismo con una carga más equilibrada. Resulta que en la antigüedad los yugos eran no tanto como de madera como los conocemos ahora, sino eran yugos de cuero. Y resulta que cuando los bueyes avanzaban y avanzaban y avanzaban, pasaba algo. Y era que los yugos, al ser de cuero, se empezaban a pudrir. El sol del día, el sudor de ellos, el esfuerzo que ellos iban haciendo constantemente, hacía que ese sudor cayera y los yugos empezaran a pudrir. Y eso que pasó, y eso que pasaba antes, perdón, en el Antiguo Testamento con los bueyes, fue exactamente lo mismo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos por favor de nuevo a Daniel capítulo 3, pero esta vez vamos al versículo 23. Daniel capítulo 3, versículo 23. Dice ahí: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados. ¿Cómo cayeron? ¿Cómo cayeron? Cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Quiero por favor que vayamos al versículo 25. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. ¿Cómo los vio él? Sueltos. ¿Cómo los vio él? Eso quiere decir que Sadrach, Mesach y Abednego entraron atados al horno de fuego. Y la Biblia nos relata un principio hermoso detrás de todo esto, y es que esa batalla que estaban peleando Sadrach, Mesach y Abednego, eso que Dios estaba viniendo haciendo con ellos, ese proceso que Dios estaba teniendo con ellos, llegó a una prueba final. Ese yugo que estaban cargando ellos, que no los dejaba vivir en paz con lo que estaban luchando ellos, llegó a una prueba final. Y ellos no se lo imaginaban. Yo siempre pienso en este pasaje de la palabra y pienso, antes de que ellos fueran echados al horno de fuego, ¿qué estaban pensando ellos? Si Dios les había prometido que no los iba a dejar, que confiaran en Él, que pasara lo que pasaba, Él los iba a ayudar y Él los iba a cambiar. Yo siempre me imagino esta historia y me imagino a Sadrach, Mesach y Abednego diciendo dentro de ellos: Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Él nos va a ayudar, Él nos va a salvar, Él nos va a liberar, Él va a hacer algún milagro para callarle la boca al rey Nabucodonosor. Y resulta que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y en el momento en el que ellos piensan que Dios va a hacer algo, no pasa nada tampoco. Y son echados al horno de fuego. Es decir, fueron llevados hasta tal punto en el que la esperanza se perdió por completo. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que ellos fueron echados atados, pero que cuando estaban dentro del horno de fuego, ellos estaban caminando sueltos. ¿Sabes qué te quiere decir hoy el Señor? Que así como estaban Sadrach, Mesach y Abednego pasando por procesos y pasando por pruebas y por dificultades, tal vez tú estabas cargando un yugo, pero tú no te estás dando cuenta, y es que a medida que avanzas y avanzas y avanzas en Dios, como los bueyes, así mismo se está pudriendo el yugo. Y dice la palabra de Dios: pero llegarán los días en el que los yugos se pudran a causa de la unción. Eso quiere decir que entre tú más le crees a Dios y entre tú más confías en Dios y entre tú más avanzas en Dios, va a llegar un punto en el que tal vez tú ni te des cuenta, pero Dios va a ayudarte con eso que tú le has pedido y Dios va a liberarte de eso que tú le has pedido. Y va a llegar un punto, porque a mí me ha pasado y yo sé que a cada uno de ustedes también les ha pasado, de que están caminando con Dios y llegan a un punto en el que voltean a mirar atrás y dicen: pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto que me costaba? ¿Qué pasó con esto que yo no podía hacer? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Que tú le creíste a Dios y que tú no te has dado cuenta de que el Señor te ha venido trayendo y llevándote al horno de fuego, pero no para quedar en vergüenza, sino porque Él sabe que es solamente en el horno de fuego donde Él se va a poder glorificar y donde esas ataduras que tenías, donde esos yugos que tenían, Él los va a poder pudrir. Así que, número 1, la motivación que tenemos para caminar en los procesos difíciles con Dios es que la unción que traen los procesos pudre todos los yugos. Número 2, motivación número 2. A través de los procesos difíciles vamos a conocernos realmente. Quiero que por favor vayamos a la palabra, a 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15.
Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios. Ay, Dios mío, esta palabra es fogosa. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, digamos, dividámoslo ahí, ese es un grupo, madera, heno, hojarasca es otro grupo, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Ojo, ¿qué dice la palabra de Dios? Por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque es así como por fuego. Entonces, quiero hablar rápidamente de esto porque esto que la Biblia nos está enseñando a nosotros es otro principio tremendo en nuestra vida espiritual con Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que a cada uno de nosotros el fuego de la prueba nos va a probar. Y el fuego de la prueba va a permitir que realmente nosotros seamos expuestos para que nosotros podamos conocernos realmente. ¿Ustedes creen que Dios nos lleva a nosotros a pruebas para conocernos? No, porque Él sabe quiénes somos y Él sabe hasta qué damos. Pero Él nos lleva en esos procesos para que nosotros nos podamos conocer a nosotros mismos. Pasa algo y es que cuando el oro se ve expuesto al fuego, el oro se empieza a depurar en el oro todo lo que no es esencial al oro, todo lo que no le corresponde a su propiedad, empieza a depurarse hasta que solamente queda el oro. Y es así como Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Él quiere pasarnos por el fuego, de tal manera que el fuego consuma toda esa superficialidad, eso que no nos deja ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Él quiere que nosotros seamos pulidos como el fuego, de tal manera que solamente quede lo esencial, de tal manera que solo quede la identidad y el propósito que Dios puso en nosotros. Yo quiero hablar hoy de un tema que viene hablándose mucho en las redes sociales, en las prédicas, en las iglesias, y es el tema de la generación de cristal. ¿Cuántos han escuchado la generación de cristal? Lance la mano. La generación de cristal. ¿Qué es eso de la generación de cristal? Bueno, la generación de cristal es como nos dicen a nosotros, más o menos a los del 2000. Como yo soy del 2003, voy a decir que es del 2004 para arriba. Entonces, no, mentira, yo también me meto en esa colada. Los de la generación de cristal se les dice a las personas que son muy frágiles. Personas que pasan por una prueba, por una dificultad, y la prueba los tumba. La dificultad los hace caer. He hablado con cada uno, bueno, con muchas personas aquí en el ministerio y hemos llegado a una conclusión y es que nuestra generación es una generación de cristal. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a un trabajo y no nos gusta? Pues nada, porque podemos tener otro trabajo y renunciamos. ¿Qué pasa cuando estamos conviviendo con las demás personas y no nos agrada lo que nos dicen? Nos vamos, huimos, y esa es la constante de nuestra generación. Estamos huyendo y huyendo y huyendo de todo lo que no nos gusta, todo lo que nos genera algún tipo de presión, de incomodidad, de dificultad. ¿Qué es lo más fácil? Pues como a veces somos hijos de papi y mami, decimos, pues no pasa nada, hago otra cosa que se me facilite, que se me dé y me voy y renuncio. Y esa es la generación de cristal. ¿Y sabes qué es algo que Dios me ha venido hablando a través de mi proceso y que hoy quiere que también llegue a tu corazón? Es que nosotros tenemos que aspirar aunque yo sé que a veces criticamos mucho a la generación pasada, bueno, voy a hablar de la generación de Carlos, que es como uno de los más viejitos acá. Voy a hablar de la generación de Mao, bueno, no Mafe tampoco, Mafe es más de por aquí, pero voy a hablar de la generación del pastor, de la pastora, de mis papás, de tus papás, que eran generaciones forjadas. Esa gente, vea, me le quito el sombrero, esa gente era brava. Esa gente, vea, hasta para tomar, o sea, hasta para las cosas malas, se aguantaban lo que se tuvieran que aguantar para conseguir lo que querían. ¿Saben cuál era la diferencia con la generación de ellos y nuestra generación? Que la generación de ellos habían tres opciones. Le tocaba, o le tocaba, o le tocaba. Ahí esta gente es adivina.
le tocaba o le tocaba. ¿Por qué? Porque seguramente era una generación que tenía hijos, que tenía que responder con las responsabilidades que habían en su casa, que sus padres les decían o hacen esto o se van de la casa. Y esa generación fue forjada a punta de eso, a punta del rigor, de sentir esa tensión constantemente, de sentir que tenían que hacer las cosas. Y yo hoy quiero traer un mensaje, y así suene duro, que el Señor, mejor dicho, exponga los corazones, nos exponga a cada uno de nosotros. Yo quiero decirles, muchachos, tenemos que luchar por salir de esta generación de cristal. Porque quiero decirles algo, cuando pasan este tipo de situaciones en los que estamos constantemente huyendo, resulta querida y resulta querido, y aquí se me salió lo itiel arroyista, resulta querida y resulta querido que el problema no son las circunstancias, que el problema no son las dificultades. Quiero que hagamos un ejercicio. Usted va a hacer, le va a mostrar quién es digamos, el responsable de sus problemas. ¿Listo? Haga un ejercicio conmigo. Estire mucho así, mucho, pero mucho. Así hacia el frente y señale. Ahora haga duro así y voltee su dedo y haga así. Ahí le estoy mostrando quién es el responsable de sus problemas, de sus dificultades, de las cosas con las que lucha. No son las circunstancias. Yo quiero que no caigamos en este engaño que está creyendo la generación de cristal, que siempre parece excusarse ante estas situaciones y decir, ay no, es el trabajo, ay no, es mi familia, ay no, es el problema. No. El problema la mayoría de veces somos nosotros. Cuando me refiero a que el problema somos nosotros, hablo de que el problema muchas veces es nuestro carácter. Nuestro carácter. Yo les hago una pregunta. ¿Estamos preparados para recibir las cosas que Dios tiene para nosotros? ¿Estamos preparados? ¿Nuestro carácter es suficiente para que vengan las pruebas y podamos ser como esas vasijas de honra que dice la palabra de Dios, en donde Dios puede depositar su gloria? ¿Estamos preparados para que venga la prueba, la dificultad, las circunstancias difíciles y no nos rompamos, sino que aguantemos en medio de la prueba, así como hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? Yo hoy quiero que nos examinemos a nosotros mismos y nos preguntemos si lo que estamos pasando en nuestra vida no será de casualidad una prueba de nuestro carácter, en donde Dios quiere tratar con cada uno de nosotros y hacer lo que dice la palabra de Dios, exponernos en el fuego, que nosotros miremos si realmente estamos o no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y que si descubrimos que no estamos dando lo suficiente, que si descubrimos que no estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, podamos reconocerlo con humildad y decirle, Señor, te necesito que formes mi carácter, más, necesito ser como el oro precioso. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, tesoro especial son en mis manos. Cada uno de nosotros es un tesoro en los brazos de papá, pero en el propósito de Dios, pero en la sujeción a Dios, pero en la obediencia a Dios. Cuando vienen estas pruebas y se empieza a quebrantar y a consumir toda esta superficialidad, va a pasar algo. Y es que el fuego nos va a revelar la obra, y es que el fuego nos va a revelar quiénes somos realmente, y nos vamos a conocer si estamos realmente preparados o no. Y eso es una bendición tremenda, porque es un arma contra Satanás, es un arma en donde puedes decirle a Satanás, sí, yo peco, yo me equivoco, yo fallo, pero Dios me conoce y Dios me ha revelado quién soy, y Dios me ha dicho que a pesar de mis dificultades, de mis debilidades, Él va a seguir ahí. Y Él va a hacer que ese oro del que estamos hablando en la palabra se le pudra todo lo que no viene de Él, hasta que solo quede lo más preciado y Él pueda cumplir su propósito en nosotros. Punto número 3. Motivación número 3. Conoceremos más a Dios. Diga conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Conoceremos más a Dios. Quiero que por favor vayamos a la palabra, a Job 42, versículo 5. Job 42, versículo 5. Este es el último punto, por favor, mucha atención. Atención, please. Job 42, 5, no lo puedo encontrar. Dice la palabra de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos aquí conocen la historia de Job? Alcen la mano. Creo que la mayoría conocemos la historia de Job.
Por eso voy a omitirla y voy a hacer un apunte muy necesario. Si ustedes se dan cuenta, ¿en qué capítulo le dijo Job a Dios esto? De oídas te oí oído, mas ahora mis ojos te ven. Capítulo 42. Es casi creo que el capítulo final del libro. Si no, faltará uno o dos por mucho. Pero ¿sabes qué nos quiere decir eso? Que antes de que nosotros le digamos a Dios, de oídas te oí oído, mas ahora mis ojos te ven, es decir, más ahora yo te conozco. Van a tener que pasar 41 capítulos de prueba y van a tener que pasar 41 capítulos de dificultad, de confrontaciones. Van a tener que pasar procesos como los que pasaron Sadrach, Mesach y Abednego, en los que tuvieron que ser echados en el horno para que ellos pudieran conocer realmente a Dios. Vamos por favor otra vez a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, el texto base que estamos manejando. Daniel capítulo 3. Daniel 3, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Yo quiero que por favor me pongas la imagen que pusimos para este mensaje. ¿Saben qué fue lo que pasó en el proceso que llevaron Sadrach, Mesach y Abednego? Dios quería llevarlos a algo inimaginable. Dios quería llevarlos a tener algo mucho más preciado que el oro, mucho más preciado que cualquier cosa que pudiera tener en el mundo, mucho más preciado que la mujer con la que estaba peleando Sadrach, que la rebeldía con la que estaba peleando Mesach, que la aprobación con la que estaba peleando Abednego. ¿Y saben qué es a lo que Dios les quería llevar a ellos? A conocerlo más a Él. Yo quiero que por favor esta imagen le pido al Espíritu Santo que quede plasmada en nuestros corazones para que nosotros podamos entender que el propósito mayor que Dios tiene a través de cada una de las pruebas y de las dificultades que estamos pasando es conocerlo más a Él. Jesucristo dijo que la vida eterna estaba en conocer a Dios y a su Hijo a quien Él había enviado. Todos los días, prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, en bienestar, en dificultad, en prosperidad, en problemas. Constantemente Dios te está llevando a un propósito mayor, mayor que el oro, mayor que la plata, mayor que el dinero, mayor que cualquier cosa que te pudieras imaginar, y es conocerlo a Él. A veces yo me pongo a pensar en esto, yo digo, Dios mío, ¿qué experiencia tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Cuántos pueden decir, estuve en el horno de fuego con Dios? ¿Cuántos pueden decir, dice la palabra, que se paseaban? Yo me pregunto, ¿qué hablaron Sadrach, Mesach y Abednego con Dios en el horno de fuego? Yo quiero hablar con Dios en el horno de fuego. Yo quiero saber lo que sabían Sadrach, Mesach y Abednego, porque yo estoy seguro de que lo que supieron Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego es algo incomparable, es algo invaluable. Es algo que no se puede comparar con nada en este mundo y es algo a lo que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es lo que pasa y por qué Dios quiere llevarnos al horno de fuego? Porque Él quiere que nosotros dejemos de vivir y de pelear en nuestras fuerzas. Y Él quiere que nosotros conozcamos la fuerza de Dios. ¿O acaso una persona que no pasa por una hambruna, por una dificultad económica, puede hablar de Jehová Jireh, de Jehová proveedor? ¿O acaso una persona que no ha estado enferma puede hablar de Jehová, ay santo, de Jehová sanador? Voy a decir en español, de Jehová sanador. ¿O acaso una persona que no pasó por una batalla difícil en la que no podía vencer, no conoció a Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, mi estandarte de guerra. Yo te quiero decir algo, y es que el horno de fuego ha sido preparado no para dejarnos en vergüenza, sino para que nosotros en el horno de fuego podamos conocer al Dios. ¿Saben qué fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego?
que ellos conocieron en el horno de fuego al Dios que puede librarlos de una lucha sexual, al Dios que puede librar de la rebeldía, al Dios que puede librarlos de la aprobación y al Dios que puede librarte a ti y a mí en todas las cosas que hoy le estamos pidiendo. Eso que parecía imposible para Sadrach, Mesach y Abednego, esa lucha que ellos de verdad no sabían cómo hacer con eso, fue ganada por Dios en el horno de fuego. ¿Qué fue lo que pasó? Volvemos al punto en el que yo me estaba imaginando que les contaba ahorita. ¿Qué pasa cuando estamos justo entrando en el horno de fuego y se acaban las posibilidades? Y se acaban las esperanzas. Justo, quiero que nos imaginemos ese momento en el que estaban siendo atados y justo antes de entrar en el horno de fuego, Sadrach y Mesach y Abednego estaban diciendo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo. Y no hizo nada, aparentemente. Porque hasta que no estuvieron dentro del horno de fuego, no pudieron conocer realmente al Dios que salva del horno de fuego, al Dios que libera de todo lo que ellos le están pidiendo, al Dios que ayuda, que cambia, que transforma, al Dios todopoderoso, que aún en nuestra incredulidad, aún en nuestras debilidades, se manifiesta. Y cuando estamos en el horno de fuego, podemos conocer realmente cuál es el poder de Dios. ¿Sabes Dios qué quiere hacer con cada uno de nosotros? Llevarnos al límite. A un límite en el que simplemente no hayan más opciones, de que ya no dependa de nuestras fuerzas, de que o lo hace Dios o no puede hacerse de otra manera. Dios quiere llevarnos a ese límite, porque es cuando se rompe ese límite, cuando pasamos ese límite, que vamos a conocer las fuerzas de Dios. Así que, punto número 3, conoceremos más a Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo este mensaje? Si la puedo sintetizar en una sola frase: vale la pena. Escúchame, vale la pena, vale la pena, vale la pena permanecer en los procesos difíciles. Los beneficios que trae la prueba que Dios pone en nuestra vida son beneficios inimaginables. Yo no me puedo imaginar nada mejor que conocer a Dios tan íntimamente como lo conocieron Sadrach, Mesach y Abednego. Yo quiero escuchar la voz en el horno de fuego. Ay, Padre, yo qué estoy diciendo, Señor, yo quiero impulsarte hoy a que tú también quieras conocer a Dios en el horno de fuego, a que pases ese límite, a que ese límite que no te has atrevido a pasar porque crees que es imposible, lo pases creyendo que aun cuando estés en el horno de fuego, aun cuando no creas, aun cuando no escuches, aun cuando todas las circunstancias te estén diciendo que no es Dios, que Dios no está contigo, que Dios se olvidó de ti, aun cuando todas las circunstancias te estén diciendo Dios se apartó de ti, pecaste, te equivocaste y por eso Dios te dejó, yo hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús y con la autoridad que me ha dado el Hijo de Dios, que Dios está contigo y que Dios va a hacer lo que te prometió, que esa promesa está en sus manos. Shimakanda nakaya rebekende nimekeya shatana makunda nimikia rabakanda nekeya. Padre, yo te doy gloria, Señor, yo te doy gloria porque estás trayendo un nuevo ánimo, estás trayendo motivación, Señor, estás derramando tu gloria, Señor, porque esos lugares que estaban secos en un día en el que tú no estabas van a reverdecer, Señor, esos lugares de mi alma que nadie más lo sabe sino tú y yo, Señor, que me cuestan, que me avergüenzan a veces delante de ti, Señor, van a reverdecer, van a revivir, van a resucitar, Señor. Tú te vas a glorificar, Dios, en mis debilidades. Dice la palabra de Dios: bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí cuando ya no hay más esperanza, ahí cuando ya no hay fuerzas, ahí cuando ya no hay fe, aún así, ahí estoy contigo. Recuerda lo que te prometí, recuerda que te dije que confiaras, recuerda, aunque las situaciones te confronten y pienses y todo te diga que Dios no está contigo, Dios está ahí. Dios está ahí, Dios no se apartó en ningún momento de Sadrach, Mesach y Abednego hasta el último momento en el que fueron echados en el horno de fuego. Dios estuvo ahí, Dios estuvo ahí, Dios está aquí. Y yo creo, Espíritu Santo de Dios, que tú estás pudriendo los yugos, que tú estás examinando los corazones, que tú me estás llevando, nos estás llevando, Señor, a conocerte más a ti. Yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gloria te va a desatar,
que personas que no podían van a poder, que los que no veían a Dios lo van a ver, que la presencia de Dios, aquellos que no sentían la presencia de Dios la van a sentir, porque va a venir un avivamiento a nuestros espíritus y se van a despertar los dones. Yo profetizo en el nombre de Jesús que ese espacio que tenemos, Señor, en el próximo fin de semana, tú te vas a derramar, Señor, y vas a derramar tu gloria, Señor. Desde ya, Espíritu Santo, yo siento como tu presencia, Señor, va a traer libertad y va a traer sanidad y va a traer tu gloria, Señor, y los yugos se van a pudrir a causa de la unción, Señor, y te conoceremos más y nos conoceremos a nosotros mismos. Y lo mejor, Dios, de todo esto es que tú vas a ser glorificado, Señor. Es que vas a tener lo que te pertenece, Señor. La gloria, mi Dios, la honra, Espíritu Santo. Yo te doy las gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Alábelo. Vamos, yo quiero que permanezcamos en esta atmósfera porque el Espíritu Santo está haciendo algo hermoso. Yo te pido, Señor, que sigas siendo tú, mi Dios, quien pudra el yugo, quien pudra el yugo, quien pudra el yugo, Señor. Púdrelo a causa de la unción, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, Señor.